Diversas publicaciones tratan sobre el planeamiento estratégico y cómo desarrollar luego las organizaciones, las unidades de negocio y los proyectos. Sin embargo, son muy pocos los instrumentos disponibles realmente de uso sencillo y esquemático que nos permitan desarrollar el diseño estratégico, el diseño de negocios y el diseño funcional. Todo en una única herramienta. Algunas empresas han comenzado a ofrecer este tipo de productos, sin embargo, no abarcan todas las herramientas disponibles. Por eso, en este webinar, que tiene las características de un instructivo sobre cómo utilizar una herramienta, que es la herramienta de planificación estratégica, preparada por quien dirige la cátedra de Management en la Universidad Austral. Voy a presentarles de manera resumida una primera parte, la parte de diseño estratégico, para luego seguir con el diseño de negocios y el funcional de esta herramienta en Excel de muy fácil utilización y que está basada, como se verá, en herramientas desarrolladas por otros autores. La imagen de inicio de este webinar es precisamente el proceso a partir del cual se define lo que es una organización, hacia dónde dirigirse, cuáles son sus elementos fundamentales y sus etapas. Las etapas de planeamiento, diseño, implementación y evaluación de una estrategia. La primera de las páginas de este Word, en la parte superior se observan las fuentes a partir de las cuales he construido esta herramienta. Se puede observar dos paneles. El primero, a la izquierda, es una breve introducción sobre cómo elaborar un plan estratégico que he denominado básico. Y a la derecha, las herramientas y el proceso. El orden es el orden que lleva el proceso, a través del cual se realiza el proceso de elaboración de un plan estratégico, en este caso completo. Como se observa en la columna izquierda, un plan estratégico básico incluye el análisis y definición de la misión, de la visión, de los valores, los objetivos, para luego pasar al análisis interno y externo, la cadena de valor, la matriz de participación, las 5 fuerzas de Porter, el análisis de contexto, la identificación de la estrategia y la matriz CAME. En este caso voy a concentrarme en esta primera parte para luego en un segundo video, en un segundo webinar, explicar el resto. Cada uno de estos puntos tienen un hipervínculo que muestra cómo hacerlo, que ofrece una herramienta a través de la cual se puede realizar, y en la parte superior izquierda otro hipervínculo que devuelve al índice. Lo mismo sucede cuando uno quiera elaborar un plan estratégico completo. Simplemente basta clicar en el link
Y luego, en este caso no hay un botón al inicio, simplemente lo que uno tiene que hacer es volver a la slide de inicio. Vamos a comenzar a recorrer este camino. Lo primero que se hace es definir la misión. Hay una explicación de lo que es la misión, no me voy a detener en este caso, ya que cada una puede leerlo con detenimiento. Aquí hay incluso algunos ejemplos. Es importante que se comience definiendo, describiendo cuál es la misión de la empresa u organización. Uno puede pasar luego a la segunda pantalla. Yo les recomiendo siempre usar el índice. Una vez que se define la misión, se define la visión de la organización. La misión es hacia donde se quiere dirigir. La visión es cómo llegar a ese lugar, a ese objetivo. Como dice aquí, la visión debe ser retadora, positiva, proyecta la imagen de destino, ¿sí? Y debe ser coherente obviamente con la misión. Entonces se debe construir, ¿eh? Justamente hacia dónde lleva esa misión organizacional, ese objetivo organizacional y cómo lograrlo. Nuevamente vamos a ir al origen, ¿eh? de la herramienta, donde dice presentación. Para hacer esto simplemente cliqueo botón derecho sobre esta parte del Excel y voy directamente a presentación. Una vez que sé qué es lo que quiero lograr a través de mi organización y cómo lograrlo, es decir, ese escenario futuro, esa situación futura que quiero generar a través de determinados procesos, tengo que definir los valores, que son los principios, las reglas, la cultura, en definitiva, de la organización. Esta misión, visión y valores no se elaboran en abstracto, sino que requieren todo un trabajo previo de análisis, de diseño compartido, de intuición y comprensión de qué es lo que se quiere lograr, por qué, para quién. Es decir, esta fase de planeamiento es posterior a la de la innovación o esa suerte de invención de lo que se quiere lograr. Por lo tanto, da por supuesto, ¿sí?, que hay un grupo de personas, al menos un emprendedor o emprendedora, que sabe hacia dónde quiere ir y presupone algunas hipótesis que le ayudarán, que le orientarán en el cómo lograrlo. Eso implica definir los valores de la empresa, como por ejemplo integridad, como por ejemplo responsabilidad social. Volvemos a la presentación. Y una vez que definimos los valores, luego veremos que todo esto se genera en realidad cuando uno quiere ir sobre seguro, cuando quiere desarrollar de manera completa el plan estratégico. Los objetivos no son el resultado de la identificación de los valores, sino que los objetivos son el resultado de una serie de análisis que lo explicaremos en el próximo video. Una vez que nosotros
hemos definido la misión, la visión, los valores, se definen los objetivos estratégicos que, bueno, llevarán a definir también los objetivos específicos. Es decir, la misión es lo que quiero lograr como organización. Ya sé a través de la definición de la visión y de los valores cómo quiero lograrlo. Eso me permitirá definir qué unidades de negocio van a intervenir, cuáles son los objetivos generales que quiero que esas unidades de negocio que están definidas a partir de esas tres dimensiones, grupos de clientes, funciones y tecnología, vayan a lograr, y para eso tiene que lograr ciertos objetivos específicos. Es decir, estamos trabajando en una suerte de pirámide pero invertida, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a definir primero los objetivos específicos que me van a, que me van a permitir lograr esos objetivos estratégicos o generales que me van a conducir a alcanzar o realizar la misión, visión y valores, ¿sí? Es decir, en la teoría se construye de arriba hacia abajo. En la práctica organizacional, cuando se está creando una organización, también se construye de arriba hacia abajo. Lo primero que se define es la misión, visión y valores. Pero luego en la práctica cotidiana, la pirámide se invierte. El proceso es invertido. De hecho, en la realidad, la misión, visión y valores van a ser modificados a partir de la experiencia y los resultados que se vayan logrando en la consecución de los objetivos estratégicos y de los objetivos específicos. Podemos decir con algunos autores que la vida se impone. La práctica confirma o refuta esa misión, visión y valores que inicialmente tienen una función de hipótesis. Los objetivos tienen que ser medibles, específicos, trazables, es decir, que se permitan un registro de seguimiento, alcanzables, es decir, realistas y sensatos. Esos objetivos deben ser muy concretos. Por eso es que, si bien lo primero que uno hace cuando hace un planeamiento es comenzar de lo general a lo particular, luego cuando llega a lo particular se da cuenta que lo general no es alcanzable, no es realista, ¿sí? Entonces es un juego de ida y vuelta. Por eso es que podemos hablar de que hay una pirámide y una pirámide invertida. La pirámide es el proceso teórico, es el proceso histórico, es cómo se van planificando las unidades de negocio y luego las actividades a nivel operativo, pero luego la pirámide se invierte y esos objetivos específicos terminan en cierta manera influyendo en la misión, la visión y los valores. Los valores no son algo que permanezcan escritos en piedra, sino que van modificándose con el tiempo. Una vez que uno define estos elementos fundamentales, tiene que saber si esos objetivos son realistas, es decir, se pueden alcanzar. Y entonces se va a hacer un análisis interno y externo que, como se ve aquí, se transforma en un análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, DAFO o FODA, ¿sí? Esto es un análisis bastante difundido, sin embargo es menor la cantidad de personas que entienden que el DAFO es en sí mismo un análisis externo y un análisis interno. Un análisis externo que la unidad de negocios realizará
estableciendo, conociendo las 5 fuerzas que afectan la competitividad a través del modelo de las 5 fuerzas de Porter, el macroentorno a través del análisis Pestel o PEST, dependiendo del número de variables que se tomen, y el análisis interno analizando la cadena de valor y la matriz de participación de crecimiento de BCG. Esto que no está del todo aclarado en este gráfico, sí está contemplado en esta herramienta en otras partes de la misma. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 6 se analiza la cadena de valor. La cadena de valor es el proceso a través del cual se logra generar valor. Se logra generar valor tanto para los clientes como para los stakeholders. Hay actividades primarias y hay actividades que no son primarias, que son de soporte. ¿Sí? Aquí se presenta un ejemplo, una cadena de valor hard y una cadena de valor soft. ¿Sí? La cadena de valor hard está dado por actividades de apoyo y actividades primarias. Una cadena de valor soft está dado por las actividades de apoyo y por las actividades primarias. ¿Sí? Eso significa que lo primero que se debe establecer son las cadenas, la cadena de valor hard, luego la cadena de valor soft. Primero las actividades primarias de la cadena hard y la cadena soft. Hay una herramienta que es el autodiagnóstico de la cadena de valor, ¿sí? Que está en la página siguiente, en donde uno tiene que dar una valoración de 0 a 4 en cada uno de los aspectos que se preguntan en esta especie de cuestionario. ¿Sí? Uno completando, ¿sí? Con una X, distintos factores, podrá ir determinando una valoración. ¿Sí? Al final de la misma, ¿sí? Se determinará el potencial de mejora. Evidentemente no he completado todo el cuestionario, ¿sí? Para que se determine el valor. Aquí hay un valor duplicado, como se ve, por eso es que decía un ref, y aquí ya da el potencial de mejora, es decir, hay potencial de mejora, pero es bastante bajo. Sobre este resultado se hace un análisis, ¿sí? Y se hacen las observaciones para determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades principales que se pueden detectar a nivel interno en esta cadena de valor. Volvemos al inicio. Y seguimos con la matriz de crecimiento y participación o en el mercado o BCG. Como se decía en el análisis interno y externo, nosotros para poder completar el primer análisis estratégico sencillo, tenemos que hacer un análisis externo y un análisis interno. El análisis interno es de la cadena de valor, ¿sí? Que ya vimos que se hace a través de ese gráfico de cadena de valor hard y cadena de valor soft, que determina las debilidades y fortalezas. Ahora vamos a analizar, ¿sí? La matriz de participación. Seguimos estando en el nivel interno. No me voy a detener en las 5 fuerzas de Porter y Pestel, porque están más adelante. ¿Sí? Entonces, repasando, para quien se ha perdido hasta en este momento, hemos hecho una definición de la misión, luego de la visión, luego los valores,
Luego hemos determinado los objetivos para saber si estamos con capacidad de cumplir los objetivos. Vamos a hacer un análisis interno y externo, es decir, el FODA, el famoso FODA o DAFO. Para eso voy a hacer un análisis de cadena de valor, de matriz de participación. Luego, 5 fuerzas y PESTEL. La matriz de participación es conocida como matriz BCG. Es un método gráfico de análisis de cartera de negocios. Esto es el caso de una empresa que tenga distintos productos o esté compitiendo con distintos productos y quiera evaluar en qué grado su producto es una estrella, es decir, puede generar, puede tener una cuota alta de mercado o un potencial de alto de crecimiento de mercado, ¿sí? Una inversión requerida alta, pero también una rentabilidad alta. O, en cambio, es un perro, ¿sí? Es decir, tiene una rentabilidad muy baja, negativa. La sugerencia es desinvertir. Este cuadro, en resumen, es muy importante. Aunque ahora estoy explicando todas las características de esta herramienta, vale la pena leer con detenimiento cada una de las instrucciones. Le voy a dar continuar para mostrar lo que es y cómo se utiliza la matriz BCG del Boston Consulting Group. Como se ve aquí, se trabaja sobre algunas variables. Una es el volumen de ventas, otra es la tasa de crecimiento de mercado, es decir, qué potencial tiene ese mercado de seguir creciendo, la evolución de la demanda y el nivel de venta de los competidores. Eso determinará mi posicionamiento dentro del plano. Es decir, estamos hablando de ventas y crecimiento de ventas, demanda, ¿sí? Y competencia o participación en la satisfacción de esa demanda de mercado. Tenemos, como veíamos antes, ¿sí? Una variable dependiente que es el crecimiento de ventas, y otra es la variable independiente o eje de las X, que es la participación relativa del mercado. Es decir, las ventas, que es el crecimiento, es la variable dependiente. ¿De qué depende? De la demanda y de que yo sea el jugador, podemos decir, más importante o menos importante de esa demanda. Se van completando los distintos campos y arroja el posicionamiento de la empresa dentro de ese plano. Vamos al índice y nos presenta aquí la herramienta, el modelo de 5 fuerzas de Porter. Vale la pena repasarlo o investigar el mismo, ¿sí? Para poder hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Entonces, aquí hay que marcar como una X, como ya vimos que se hacía con la cadena de valor. Las distintas posibilidades. Vamos a tener un ejemplo donde haya realmente poca competencia, ¿sí? Y aquí arroja un resultado. Estamos en un mercado de competitividad relativamente alta, pero con ciertas modificaciones en el producto. Es algo general, ¿cómo decirlo? Una referencia, teniendo en cuenta que marcamos nada, es decir, un mercado que no va a crecer, pero que en realidad después tiene pocas barreras de entrada, tiene poco poder de los clientes, etc.
Volvemos a la presentación para hacer el análisis PESTEL. En este caso vamos a hacer solamente un análisis de 4 factores: políticos, económicos, sociales y tecnológicos. De nuevo, marcando una X en cada uno de los factores, me dará un resultado que está basado en la experiencia, pero que recomiendo analizarlo para el caso específico. Como se ve, no hay un notable impacto, pero bueno, como hemos visto, estamos haciendo una valoración completamente ficticia, donde me muestra que de 0 a 4 los cambios en la composición étnica de los consumidores de nuestro mercado no está teniendo un notable impacto, no hay envejecimiento, los nuevos estilos de vida, es decir, no hay ninguno de los factores que esté influyendo en la marcha de la empresa. A partir de las análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Se va a completar automáticamente este cuadro de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿sí? Que tendremos que evaluar, es decir, las fortalezas contra las oportunidades, las fortalezas contra las amenazas, es decir, cuántas de estas oportunidades pudimos cubrir con las fortalezas, cuántas de estas amenazas están relacionadas con la falta de una fortaleza o con una debilidad. Esto nos dará una síntesis de resultados y posibles alternativas estratégicas que podamos adoptar. Como digo, es una mera referencia en función a experiencia de empresas que no podemos tomar como algo completamente cerrado, verdadero, porque depende de cada uno de los contextos y de la información que podamos manejar. Finalmente, todo esto nos permitirá formular la matriz CAME, es decir, lo que vamos a corregir, lo que vamos a afrontar, lo que vamos a mantener, lo que vamos a explotar en cuanto a oportunidades. Los cambios de estrategia previstos en la competencia que van a influir en las amenazas y en las debilidades, la respuesta a los movimientos estratégicos de la compañía ante que nos van a disminuir nuestras oportunidades o reducir el impacto de nuestras fortalezas. Una vez completado todo esto, el documento se completará automáticamente, ¿sí? Y haremos algunas anotaciones de conclusiones más relevantes para nuestro plan. De esta manera nosotros estamos cerrando el plan estratégico básico. Hay una serie de herramientas que no hemos explicado, ¿sí? Y que serán presentadas en una sesión posterior. Pero como se puede observar, estamos cubriendo las necesidades básicas para desarrollar tanto el diseño estratégico como el diseño de negocios. Falta, evidentemente, lo que tiene que ver con el diseño funcional, que es ya más operativo y que afrontaremos en una sesión posterior.